Gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Espero que algunas de ustedes no hayan estado tan desveladas con los que a las 7 de la mañana se levantaron a ver el fútbol, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le fue a Croacia? Creo que jugaba a las 7. Pero bueno, estamos aquí para aprender del Señor y de nuestra vida diaria. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Creo, hermanas, que este tema, hablar del adulto mayor, es un tema importante para nosotros como cristianos. La razón es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Pero, desafortunadamente, creo que los cristianos estamos atrasados en noticias bíblicas. La palabra del Señor nos enseña muchísimo acerca de cómo vivir nuestros últimos días y cómo tratar a aquellos que están viviendo esa etapa. En especial, aunque el tema original era atención y cuidado del adulto mayor, eso nos llevaría como un taller o un curso, no menos de 3 días. Si alguna vez lo podemos hacer, pues el Señor nos dirá. Pero yo quiero tocar en esta mañana los aspectos psicológicos del adulto mayor. Esos que no hacemos tanto énfasis en ellos y sin embargo son relevantes y el Señor nos los muestra en su palabra. Generalmente consideramos más los aspectos o cambios biológicos o fisiológicos, enfermedades, deterioro de las fuerzas, dolores por todo el cuerpo, etcétera. Aunado a eso, hay cambios y hay situaciones psicológicas muy importantes que creo que en esta mañana nos van a permitir 2 cosas, o 3 más bien. La primera, conocerlos para que podamos nosotros ser conscientes, tolerantes y amorosos. También nos va a permitir saber cómo poder ayudar cuando estas personas presenten estas situaciones. Y por último, los que estamos en la rayita, dice mi papá, sí, pero no empujen, justo en la rayita, empezar a prevenir. De hecho, yo diría que ya estamos algo correteados porque esto debió ser antes. Pero es muy importante prevenir, hermanos, hermanas, prevenir sobre todo esos tiempos de vejez. ¿Cómo queremos vivirla? ¿Qué queremos hacer cuando empiece a menguar nuestra fuerza, nuestra capacidad mental? Algunos piensan que ya se nos está acabando la pila, ¿no? Si el Señor nos permite estar aquí en esta tierra es porque propósito tiene para nosotros. Entonces, no se trata de dejarse morir, se trata de vivir para honrar a nuestro Dios. Y esa es la parte que como cristianas o como cristianos tenemos que aprender. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, me dice Lalo que está muy chiquita la letra. Sí, hermanas, pero necesitaba que pudiéramos avanzar con el tema porque en verdad está muy saturado. Yo les interpreto lo que está aquí. Muy bien. Empecemos con esto, hermanos. Estamos socialmente hablando, estamos rumbo a una sociedad envejecida. ¿Qué significa? Que el porcentaje de personas mayores de 60 años es mayor que el número de niños y jóvenes. ¿Por qué razón? Bueno, desde la década aproximadamente de los 80 hacia estos años, las familias no tienen más allá de 1, 2, 3, hasta 4 hijos. Cuando en nuestros tiempos, nuestros padres, bueno, mis abuelos en este caso, tenían familias de 12, 15. Entonces, sumen esos 12, 15 a esta fecha, están más o menos entre los 65, 70 años.
Mientras que nuestros hijos, yo al menos tengo un solo hijo y mis hermanas tienen un solo hijo y creo que muchos de sus hijos tienen 1 o 2 hijos. Es decir, hay menos niños y menos jóvenes, tenemos más ancianos, lo cual implica, hablando socialmente, que necesitamos más cuidados, implica tener más programas de salud, implica inclusive dentro de lo laboral, todas esas personas que se jubilan y qué hacemos con todos los que quedamos para trabajar. O sea, es una cuestión social realmente complicada, porque el adulto mayor requiere de más cuidados. Nos decía un profesor en la maestría, lo que no alcanzamos a entender es que trabajamos de los 20 a los 50 para que eso que llevamos trabajando nos sirva para vivir nuestros últimos años. Ese debería ser la meta. Desafortunadamente no es así. Cuando llegamos a los 60 no tenemos los medios económicos para sobrevivir o vivir nuestros últimos años. Entonces la calidad de vida del adulto mayor pues es muy complicada. Además de eso, de que vamos hacia una sociedad envejecida, tenemos por otra parte el no aceptar estos años de vejez. La sociedad siempre anda buscando el elixir para mantenerse joven. Desde cremas, sustancias, palabras, frases positivas, declaraciones, etc. La humanidad siempre ha querido vivir por muchos años y ser joven, no tan solo vivir, sino ser joven, porque ¿de qué sirve vivir 200 años si voy a estar después de los 70 con dolores, achaques, sin poder comer lo que me gusta, con frío? O sea, ¿para qué quiero otros 100 años si no puedo hacer nada con ellos? Entonces no solo se trata de rejuvenecer y de vivir, sino de qué manera hacerlo. Y surgen entonces estas 3 preguntas. ¿Cuánto vivir? ¿Cuánto vivir? ¿Cuánto quieres vivir? ¿60, 70, 80? En lo personal yo quiero vivir 100 años, si el Señor me lo permite. Yo sí quiero vivir 100 años. Ahora sí, depende. Si a esta edad empiezo con que ay la rodilla, ay mi riñón, híjole, va a estar complicado llegar a los 100. ¿Por qué tengo que envejecer? Otra de las preguntas que nos surgen. ¿No podría quedarme joven? Sin achaques, ¿no podría quedarme así? Quizá en este punto, al menos yo estoy feliz con la edad que ahorita tengo porque le digo, Señor, ¿me permites tener madurez? ¿Me permites comunicarme con otros más jóvenes y también ser parte de una generación de los adultos? Me encanta esta etapa. ¿No me puedo quedar así? No, no podemos. ¿Quiero vivir para siempre? No, tampoco. O sea, imagínense, junto con el vivir hay muchas responsabilidades, hay quehaceres y la verdad como que también se me antoja esa parte de que cuando ya no esté aquí, el Señor me va a poner una mesa donde yo pueda estar con Él. Híjole, suena muy bonito, así es que para siempre no. Pero ¿qué es lo importante de estas 3 preguntas? Que lo que reflejan son miedos, anhelos no cumplidos, quizá en algunas partes algo de desconocimiento de lo que es la vida y sobre todo un miedo a la muerte, a no tener esperanza. Dentro de estas preguntas que nos hablan sobre la edad, albergamos en nuestro corazón parte de incertidumbre, de insatisfacción. La siguiente, por favor. Tuve oportunidad de ir a Tehuacán a visitar a mis papás y en una de esas ocasiones me dice uno de los sobrinos, tía,
queremos llevarla al Tehuacán Viejo. Y dije, que no era viejo en el que vivía. No, tía, no sabe lo que ha pasado. Bueno, este es el Tehuacán Viejo. Déjenme decirles que es una cosa maravillosa. A partir del 2010 se han descubierto unas ruinas mucho más grandes que las de Teotihuacán. Son 126 hectáreas de esta parte de Tehuacán, que inclusive me dicen los antropólogos que si se llega a trabajar todas estas áreas podría cambiar inclusive la historia de nuestro México, porque tenemos como sede a Teotihuacán y de ahí haber salido a otras culturas. Parece ser que salió de Tehuacán y de ahí emigraron a otro lugar. De hecho, se le conoce como la cuna del maíz porque son los primeros indicios de mazorcas en este lugar. Les hablo de una cultura de 1000 a 1459 años antes de Cristo. Y esta parte que ustedes observan es lo que hasta ahorita ya está limpio y se ha descubierto. Lo inauguraron apenas en el 2017, el museo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues les traje algo de lo que yo vi allá. Esta es una de las pirámides centrales. Este es el museo de sitio de Tehuacán. Piezas interesantísimas que se han encontrado, pero algo también muy interesante es el Museo de la Evolución en Tehuacán, porque se han encontrado fósiles, pisadas de dinosaurios. Hermanas, Tehuacán Viejo es increíble. O sea, para quien le gusta la historia y le gusta andar descubriendo cosas que no son, es súper interesante. ¿Por qué les pongo esto? Porque me llama mucho la atención que nos enamoremos de la historia, de las cosas antiguas y viejas, y no respetemos a los ancianos. ¿Cómo es posible que tengamos tanto interés por cosas, por objetos viejos, y nuestros ancianos ni siquiera los tomamos en cuenta? Fíjense lo que dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Parte de uno de los mandamientos del Señor. Por eso digo que tenemos mucho que aprender en la palabra acerca del anciano. Es decir, el anciano, el viejo, como le llamamos, tiene gran importancia delante de los ojos de Dios. La siguiente. Vivir muchos años significa envejecer, sin lugar a dudas. ¿Qué significa la vejez para cada persona? Pues va a depender de su historia. Si vio cómo sus antiguos, sus abuelos, sus padres han vivido con gracia y con honra su vejez, seguramente que esa persona va a querer vivir una buena vejez. Si la ha vivido con carencias, con dolor, con abandono, podemos imaginar cómo para esa persona o qué concepto esa persona va a tener de lo que es la vejez. Existe miedo a envejecer porque hay prejuicios contra los viejos. Muy interesante esta parte. ¿Cómo es posible que tengamos prejuicios con las personas ancianas y valoremos tanto arquitecturas, ruinas y tesoros antiguos? Y en nuestra cultura, viejo equivale a carente de. Carente de salud, carente de fuerzas, carente de inteligencia, carente de sabiduría, carente, inclusive hay quienes se refieren a los viejos como personas necias, lo cual es muy doloroso.
Una existencia larga y saludable es algo que cada persona debe ir construyendo a lo largo de su vida. Es decir, ¿qué significa la vejez? Para cada uno dependerá del propósito y de lo que tú quieras que pase en tus últimos años. Y déjenme explicarles acerca de estas 3 edades que manejamos los seres humanos. Nuestra edad cronológica, que es la que nos marca el calendario, desde que nacemos hasta el día de hoy. La edad biológica, que se refiere al desgaste que tiene el cuerpo. Por ejemplo, hay jóvenes de 25 años que su cuerpo pareciera que tiene 40 o 50 porque lo han maltratado demasiado en vicios, etc. O algunas personas que teniendo 50 años parecieran más jóvenes. Y por último, tenemos la edad psicológica, que se refiere a lo viejo que uno se siente, a esos pensamientos que le hacen buscar propósito o sentirse desahuciado, su calidad emocional e intelectual y sobre todo su actuar moral. Ahora bien, estas 3 edades, si bien son interdependientes, es decir, que todas las personas las van presentando, no son, como lo dice aquí, acompasadas. Es decir, que una persona de 50 años piensa como de 50 y su cuerpo refleja los 50. Generalmente, las personas de 50 o 60 años a veces se sienten como de 80 y les duele como de 120. ¿Me explico? ¿Sí? O hay personas que teniendo 70 años se comportan como si tuvieran 25, aunque les sigue doliendo el cuerpo como de 102, ¿ok? Entonces, no están trabajando al mismo tiempo. La que en este caso me interesa trabajar con ustedes es esta edad psicológica. La siguiente, por favor. Las etapas. Bueno, hasta el 2010, más o menos, trabajábamos 3 etapas e inclusive socialmente se siguen hablando de ellas, pero dadas las necesidades y los estudios con las personas mayores, ya estamos hablando de una 4ª etapa. La primera la hablamos del adulto joven, de los 20 a los 25 años, más o menos 35, 40. La etapa del adulto maduro o edad media, que hablamos de los 35, 40 hasta los 60, 65. Y la vejez, lo que hemos y conocemos como la tercera edad, 60, 65 a los 80. ¿Por qué ahora hemos aumentado una 4ª edad, la de los 80 años en adelante? Porque es muy diferente, hermanos. Antes no había expectativas de vida para las personas que tenían 80 años. Y yo les puedo decir de mi madre que tiene 88, mi papá tiene 86, y déjenme decirles que mi papá sigue predicando, sigue pastoreando como el papá de la hermana, que los vemos y otra vez su edad biológica como que no se ve muy acompasada con la cronológica, inclusive están mucho mejor que algunos de 70 o 60 años, pero sus necesidades económicas son mucho mayores. Necesitan medicamentos, necesitan personas que les atiendan, que les ayuden. Es decir, lo que necesita una persona de 80 años es muy diferente a lo que necesita una persona de 65 y 70. Entonces, dado esas circunstancias, ya estamos manejando esta 4ª edad. Leímos el no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Por qué? Porque la adultez tardía, esta que es la que nos interesa a nosotros, decimos que comienza a los 65 años aproximadamente
Y aquí lo que tenemos que observar de esta adultez tardía es que van a presentarse diferentes situaciones, no tan solo biológicas, sino sobre todo en la personalidad del individuo. Y esa personalidad se va a transformar. Algunos comentan, sobre todo entre la familia, comentamos y decimos, es que parece un niño más. Le explicamos las cosas y no nos entiende. Es que ya no queremos visitarlo porque con él solo peleamos. Es decir, en esta adultez tardía, en la personalidad, se van a ir arraigando mucho más nuestros procesos de educación y de historia personal que hemos tenido. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta adultez o tardía o la edad de envejecimiento, van a aparecer cambios principalmente a nivel de nuestro cerebro, hablando anatómicamente. Aquí podemos observar un cerebro de un adulto de edad mediana, de 38 años, y aquí tenemos el cerebro de un adulto en vejez tardía. Vean cómo este es el cerebro, cómo tiene esos surquitos, ¿alcanzamos a verlos? ¿Sí? Bueno, y podemos ver en un anciano cómo, en primer lugar, la masa, o sea, el cerebro, se va a disminuir, se va a hacer más pequeño, como una pasita. Segundo, estas circunvoluciones o surcos, que son los que nos permiten pensar, desarrollar nuestra motricidad, que la memoria la tengamos activa y en buen estado, lo que hace es que se vayan borrando. Es decir, algunas formas de memoria nos van a costar trabajo. Ahora, ¿en todos suele pasar esto? No. El cerebro tiene algo que se llama plasticidad cerebral. Quiere decir que si yo desde que soy un adulto joven empiezo a aprender, a hacer ejercicios de gimnasia cerebral, etcétera, no se envejece mi cerebro. Mi cerebro lo mantengo activo y va a seguir. Sí se van a ver algunas disminuciones de mis capacidades lógicas de la edad, sin embargo, se pueden mantener o fortalecer durante el envejecimiento. Además de esos cambios a nivel de nuestras neuronas y de nuestro cerebro, también va a haber la presencia de enfermedades crónicas. Vamos a tener vulnerabilidad, ser menos flexibles y sobre todo mayor riesgo en algunas complicaciones hasta la muerte. Es decir, si lo vemos de esa manera lineal, así como viejo, enfermo, muerte, la verdad es un panorama muy desolador. Pero ¿qué hay entre el adulto, el anciano y la muerte? Muchas cosas por hacer todavía de acuerdo a sus capacidades. Por eso decimos que hay formas de envejecer. Una de ellas es un envejecimiento satisfactorio. Cuando el anciano, si no está libre del todo de sus enfermedades, al menos las tiene controladas y puede realizar muchas actividades aún con sus enfermedades. Puede haber un envejecimiento patológico. Ese anciano que todo le duele, que ya no quiere hacer nada y que lo que prefiere es mejor dejarse morir. O un envejecimiento usual. Los ancianos con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad que tienen enfermedades crónicas sin o con moderada representación funcional. Esta última, el envejecimiento usual, es
el deterioro biológico de nuestro cuerpo. Y sin embargo, yo diría, depende. He visto personas de 90 años correr un maratón. Y yo ahorita dudo que lo corriera. Pero bueno, depende. ¿Sí me explico? Entonces, ¿se puede envejecer satisfactoriamente, patológicamente, o dejar que nuestro organismo nos vaya dictando los tiempos? La siguiente, por favor. Y aquí entramos a esa parte psicológica que debemos aprender, hermanas, para cuidarnos o para ayudar también a personas que estén entrando a estos periodos o que ya estén en la vejez. Empecemos con la memoria. Disminuye la memoria reciente. ¿Cuál es ella? La que va siendo de corto plazo. Podemos ver en las personas mayores que les decimos algo y se frustran cuando dicen, es que no me acuerdo qué me dijo. Es parte del deterioro del cerebro. La inteligencia disminuye. ¿Por qué disminuye? Bueno, porque hay dos tipos de inteligencia. Una que llamamos la fluida, que es la capacidad que vamos adquiriendo, que al tener nuevos conceptos vamos aprendiendo a adaptarnos a la vida. Pero hay otro tipo de inteligencia que se llama cristalizada. ¿Cuál es esa? Es la que vamos aprendiendo en nuestros hábitos. Pero llega un momento que la inteligencia cristalizada nos cristaliza todas nuestras posibilidades de. ¿Recuerdan qué le pasa al azúcar cuando la ponemos al fuego? Se hace caramelo. Y es flexible. Si yo la pongo en un molde redondo, pues se extiende a nivel redondo. Si lo pongo en un cuadrado, pues en un cuadrado. Depende de, inclusive no la cojo porque me super quemo, pero el azúcar en la lumbre la podemos hacer como chicle. Es flexible, es maleable. Sin embargo, ¿qué pasa cuando yo saco el azúcar y la meto al agua? ¿Se qué? Exacto, se cristaliza, es decir, se pone dura. Pero además se pone dura no resistente, se rompe. Se cuartea. Bueno, eso mismo pasa con nuestra mente. Cuando nosotros no somos flexibles al aprender, se cristaliza nuestra inteligencia. Este es un fenómeno no solo del adulto mayor. Si nosotros desde jóvenes o nuestros jóvenes son tercos, no quieren aprender y todo lo quieren hacer solo, mecánicamente, se llega a la inteligencia cristalizada, porque el aprendizaje es lo que permite que haya flexibilidad. Ahora, se acentúa más con la vejez, sobre todo con aquellos ancianos que solo están ensimismados en su pensamiento, dejándose morir. Cuando no hay propósito, cuando no hay aprendizaje, cuando no hay anhelo, cuando no hay visión de algo nuevo. Y ustedes dirán, ¿ancianos con algo nuevo? Por supuesto que sí. La atención y el tiempo de reacción. Disminuye la atención, esa atención que es selectiva, disminuye muchísimo. Y tenemos el caso que, por ejemplo, en reuniones o en sermones o en los cultos, pues ¿qué pasa con un anciano? Se queda dormidito. Inclusive en una plática dentro de la casa o viendo la televisión, porque sus tiempos de atención disminuyen. ¿Y qué pasa con la personalidad? Disminuye su capacidad de adaptación y aumenta la rigidez. Es decir, sigue todos sus hábitos y cuando hay que poner algo nuevo, se resiste
se aísla y se queda con sus hábitos. La siguiente, por favor. Empecemos con la memoria. La memoria se altera con el envejecimiento. Contrario a esto, fíjense lo que dice la palabra. La hermosura de los ancianos es su vejez. O sea que, aun cuando la memoria o un anciano no responda tan rápidamente, debo aprender a degustar de la hermosura de un anciano. Porque igual como la historia que les mostré al principio, hay mucho en esa persona, mucho que rescatar para mi aprendizaje. Sobre todo hay 4 tipos de memoria que se van a, o 3 tipos, perdón, que se van a ver afectados. Tienen nombres clínicos, episódica, semántica y de trabajo. ¿A qué se refiere cada una de ellas? La primera, a la retención de información acerca de dónde y cuándo suceden las cosas. Esa se va a ver alterada en un anciano. La memoria en cuanto al conocimiento acerca del mundo también se va a ver alterada. Es decir, para un anciano, el hecho de que le estemos platicando, por ejemplo, que ahorita el Internet nos permite investigar muchas cosas, para él le cuesta mucho trabajo imaginar qué es eso de Internet, qué es eso del celular, qué es eso que por el celular puedo ver videos. Es más, ¿qué es eso que por el celular puedo pagar la luz ya sin ir a hacer fila al banco? O sea, a mí no me digas eso. Solo me sirve para contestar como cualquier teléfono. Y la memoria de trabajo, que es a corto plazo, que es donde se desarrolla el trabajo mental, el tomar decisiones, el combinar la información de lo que ya sé con lo nuevo que estoy aprendiendo. Este tipo de memoria es la que principalmente se ve afectada en la adultez. Por supuesto, la velocidad perceptiva, es decir, para nosotros los jóvenes, el que nos den una información y estar pensando y razonando y decir, ya le entendí, tiene un determinado tiempo. En cambio, en el anciano, conforme va avanzando su edad, aunque usted se lo diga y se lo explique 1 y 2 y 3 veces, probablemente no llegue a entender todo el concepto. Es decir, es más lento, es más difícil que pueda este nuevo aprendizaje incorporarlo a su vida diaria. Esto es a nivel de cómo está funcionando nuestra memoria. En la vejez es considerable esta pérdida de memoria o disminución de la memoria y la velocidad en que captan ellos su mundo exterior. En personas normales, porque debemos recordar que junto con esto, la parte biológica, hay personas que tienen Alzheimer, personas que por su diabetes, la glucosa es alta, que también altera la memoria. También tenemos la demencia senil, es decir, hay otros factores de enfermedad que son todavía más bruscos en relación a la pérdida de esta situación de conocimiento o mental. La siguiente, por favor. Y entonces llegamos a esta parte muy importante, que desafortunadamente en el adulto mayor pasamos desapercibida, que es aprendizaje contra expertise. Quisiéramos que el adulto siguiera aprendiendo. De hecho, le decimos, pues ya que no trabajas, métete a estudiar la computadora o métete a un taller de manualidades o haz algo. Queremos que siga aprendiendo. Pero el aprendizaje que se da en adulto mayor es muy diferente a cómo se da en los jóvenes o en los niños o inclusive en un adulto de edad media. Con los ancianos debemos tomar en cuenta esta parte que se llama
expertise. ¿En qué han sido buenos? ¿En qué automáticamente se demuestra su ánimo porque saben hacerlo? ¿Por qué tomamos en cuenta la expertise? Porque esto evita que se frustren en lograr cosas. Ejemplo, si yo a un anciano de 70 años quiero enseñarle a usar el celular y todas sus funciones, él se siente fuera de contexto. La tecnología para ellos es algo impráctico. Imagínense que yo, como buena nieta, le digo: te compré esta computadora para que la aprendas y cuando yo te llame tú la enciendas y nos podamos ver por FaceTime o por Skype. O sea, ¿qué me va a decir él? Pues gracias, o sea, por habérmela comprado, pero ¿cómo se prende? ¿Qué pasa con eso? Está fuera de mí saber qué hacerlo. Y luego digo: ok, te voy a enseñar a manejarla. Le picas acá, le haces allá, le haces... Lo frustro más, porque su manera de aprender es más lenta, es de otra forma. Si eso se lo digo a mi sobrino que tiene 8 años, me dice: sí, tía, ¿a qué hora nos vemos? Y la va a estar usando creo que cada 10 minutos. O sea, es muy diferente, ¿sí? Entonces, en el adulto mayor, el aprendizaje se debe dar unido a lo que es su experiencia, en qué son buenos. Y es interesante esta laminita, porque a diferencia de nosotros, bueno, ni tan jóvenes, pero de los que nos gusta seguir aprendiendo y leyendo y seguimos en esta flexibilidad, nuestro aprendizaje tiende a ir hacia arriba. Pero en el adulto mayor tiende a ir hacia abajo si nosotros no tomamos en cuenta su experiencia, su expertise. Porque el anciano siente incompetencia a nivel inconsciente. O sea, él dice: es que yo ya no sirvo para eso, es que yo ya no puedo dar al ancho con eso. Entonces, esta incompetencia hace que la persona empiece a sentir rechazo, miedo a los cambios, y entonces se acepta como una persona incompetente, como una persona que ya no puede aprender, que ya no puede hacer nada nuevo. Y después de ello, la persona se queda estancada en la parte más baja de desánimo. ¿Por cuánto tiempo? Generalmente hasta que muere. Y eso es una depresión muy grande, cuando la persona se siente inútil, retrasada, fracasada, sobreviviendo a la buena de lo que otros le den. ¿Cuál es el objetivo o lo que pretendemos con los adultos mayores? Que ellos, si bien va a pasar esto, cuando tomamos en cuenta esto que se llama expertise, ellos se abren a una competencia diferente de acuerdo a lo que saben y a su edad, experimentando cosas que ya saben, y esas cosas que ya saben las pueden seguir practicando. Entonces se va a dar un reaprendizaje y el anciano puede volver a integrarse. Pero si ustedes observan, el aprendizaje es diferente en un anciano mayor o en un adulto mayor. La siguiente, por favor. Sobre todo porque sus relaciones más cercanas a esta edad están impregnadas de duelo y de depresión. Empecemos con su matrimonio. Generalmente empiezan periodos de viudez. Después de estar juntos 30, 40, 50 años, enfrentan esta etapa. La relación entre sus hermanos. En el caso de mi madre, ella es la única que queda viva. Ya no tiene más hermanos, ni papás, ni nada por el estilo. Entonces, aun cuando tiene una familia que la ama y demás, sus recuerdos están impregnados de duelo, de dolor, porque recuerda que ahora está solo. La relación entre sus amistades.
Es bien difícil para los adultos mayores ver que sus amigos se están muriendo, que sus compañeros de trabajo están muriendo, que con los que alguna vez compartieron estudios o hasta novios y demás, están partiendo. Las relaciones intergeneracionales entre hijos, nietos y jóvenes, que no los entiendo, pero que tampoco ellos me entienden a mí. Un nido vacío, es decir, yo sola o yo solo, ¿con qué lo voy a llenar? Todo el mundo está ocupado en sus vidas. Yo ya no puedo dar al ancho en el ritmo de vida, pero tampoco en las inquietudes que ellos tienen. A veces los hijos queremos llevarlos a pasear a la mejor parte del mundo porque ahora podemos hacerlo, pero ellos ya no pueden. Ellos se pueden enfermar, ya no pueden caminar, ya no degustan de estar activos todo un día. Ellos prefieren descansar. Entonces, es importante comprender que este nido vacío se tiene que llenar de otra manera. Y, además, la jubilación, sin trabajo y sin fuerzas. Por favor, hermanos, observen este panorama de un adulto mayor, de duelo y de depresión. Porque esta es la vida del anciano. Sin embargo, el proceso de envejecimiento y lo que se acumula por estas pérdidas que van aconteciendo durante la vejez determina en algunos ancianos su incapacidad, observen bien, para percibir sus capacidades, sus habilidades y sus propósitos. Es decir, tanto dolor, ellos no logran percibir que todavía hay muchas cosas buenas en ellos por hacer. Y esta es la parte que nos interesa rescatar, porque cuando podemos rescatar de ellos sus capacidades y habilidades, entonces ellos logran ver un entorno positivo y una expectativa de vida de acuerdo a lo que están viviendo en ese momento. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Dado estas circunstancias, que sobre todo son el contexto de un anciano mayor, podemos encontrar 4 tipos de personalidades en ellos. Las personalidades integradas, ¿cuáles son? Las personas que al estar viviendo toda esta situación en su vida diaria, la reorganizan, la ajustan y sobre todo tienen una esperanza de vida. Esas son las personalidades integradas. Las personalidades acorazadas o defensivas, esas que viven enojadas con la vida por haber llegado a ser viejos y por no poder hacer nada. Esas que se hacen una isla y que obviamente son ancianos enojones y que a nadie le gusta pasar tiempo con ellos. Las personalidades pasivo-dependientes, que son los apáticos pero que son víctimas, es decir, aquellas que dependen totalmente de nosotros y son una carga tal para la familia que la familia tiene deseos de deshacerse de ese anciano. Y discúlpenme porque hable así, pero esa es la verdad. Hay familias que así viven, cargando un anciano, porque también el anciano no quiere responsabilizarse de esta última etapa de su vida. Y por último, las personalidades desintegradas. Estas son algo extraordinario, pero al final también dentro de lo que es patológico. Esas personas mayores que de repente se comportan como si tuvieran 30 años. Las mujeres que se visten ya adultas con tacones y mayones y les gusta andar de viaje por aquí por allá y tomando una copa, y los adultos
que inclusive llegan a casarse con jovencitas de 20, 30 años, ¿no? Y dado las circunstancias de nuestra sociedad, hijas que no tienen un padre o un modelo paterno, y un adulto un adulto en vejez tardía, con una personalidad desintegrada, un binomio perfecto para ser una pareja dispareja. Entonces, encontramos este tipo de personas. Con esta información que estamos teniendo, podemos observar por qué se da. Generalmente, las personalidades que son integradas son personas que están viviendo esta etapa de vejez tardía, pero aceptando sus años de ancianidad. Los defensivos o aislados tienen mucho dolor en su alma, miedos y fracasos. Los pasivo-dependientes, también con miedos, pero sobre todo van causando también malestar a los que viven a su alrededor. Y los desintegrados, que tarde que temprano tienen que confrontar la vida con lo que están teniendo enfrente. El anciano necesita empatía, porque la empatía es la medicina para la soledad. Nos permite relacionarnos de una manera saludable. ¿Qué es la empatía? Es el sentirnos bien con nosotros mismos para poder sentirnos bien con los demás. Entonces, si un adulto mayor no se siente bien con lo que está viviendo, difícilmente va a degustar de estar con otros. La siguiente, por favor. Las hermanas les entregaron a ustedes esta pequeña escala de 15 preguntas, que es una escala geriátrica de depresión que utilizamos los psicólogos para poder ubicar sobre todo este nivel de depresión, de dolor o de duelo. Déjenme decirles que es muy versátil. ¿Por qué razón? Porque bien puedo hacerle las preguntas a la persona, u observándola o tratándola, yo puedo contestarlas. Entonces me ayuda a tener un panorama de cómo está su experiencia o su situación emocional. Dice, según esta escala, que si solo tiene 5 puntos, es decir, que en 5 de las preguntas, tuvo 1, estamos hablando de un indicador normal, es decir, el anciano o la persona en vejez tardía o en adulto tardío no está en la depresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle acompañamiento para que pueda enfrentar esta etapa de vida de una manera más asertiva, es decir, con mucho mejores herramientas emocionales. Pero si hay entre 6 o 10 puntos, tenemos un indicador de depresión de soledad, es decir, que tenemos que ajustar actividades y emociones. ¿Por qué? Porque ese es un indicador de que si él o ella en su rutina de pérdida, se va a meter en la depresión y emocionalmente es difícil sacar a un anciano de ahí. Imagínense que clínicamente le diga el médico, para que usted deje de sentirse deprimido tiene que tomar 2 o 3 pastillitas. Con las 5 o 6 que ya está tomando por la gastritis, por la diabetes, pues las que menos importan que causen alguna diferencia son las del estado de ánimo. Entonces, si tomamos nosotros el hecho de que si ajustamos actividades y emociones le puede ayudar, pues es mucho mejor que darle medicamentos. Y cuando el indicador es de 10 puntos, ya tenemos establecida una depresión, no sabemos qué tan aguda, pero está establecida, y aquí se necesita seguimiento
clínico, psicológico, médico, para ayudarle a que pueda encontrarle sentido a seguir viviendo. Una realidad a la que nos enfrentamos los psicólogos. La gente no se muere porque esté deseando morirse. Es decir, porque todas las mañanas yo me repita, Señor, ya llévame, Señor, ya no quiero vivir, Señor, no me voy a morir. Lo único que voy a hacer es que este día sea desastroso para mí y que yo le encuentre todo lo más negativo que exista. Es decir, nuestro deseo no nos va a llevar a la muerte. ¿Qué nos lleva a la muerte? El suicidio. Pero déjenme decirles, los seres humanos también somos muy cobardes. ¿Por qué? Porque ni siquiera de veras nos quitamos la vida. Y no es que esté incitando a quitarse la vida, por supuesto que no. Pero imagínense este estado en la familia, cuando todos los días oímos a nuestro ser amado, Dios mío, ya llévame, Dios mío, ya por favor, ya no quiero vivir. En verdad, contagia esa negatividad emocional en la familia. Entonces, vale la pena y hacer algo para vernos beneficiados. La siguiente, por favor. Y rápidamente voy a ir a esta parte que serían... Sí, hermana. Son las dos, hermana, porque tienen unos, 1 y 0. Ahí, con que le dé 5 puntos, está en lo normal. En las dos se marcan, un 1 o un 0. En las dos filas se marcan. Lo que importa es el total de las respuestas. Lo sumas. Se suma. Ajá, exacto. Sí es 1 y no es 0. ¿Ok? Gracias, hermana. Ok, bueno. Vamos rápidamente a esta parte de soluciones que a nivel emocional o psicológico nos puede ser muy práctico. Dice la palabra del Señor, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ojo con eso, hermanas, porque si ustedes observan, es una acción. No es un deseo mental, es algo que tengo que hacer. Una persona que todo el día habla, comunica la gracia de Dios y canta, digo, no veo de dónde encuentre sumirse en la depresión y sentirse víctima. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mis fuerzas se acabare, no me desampares. Es decir, yo tengo que hacer una parte como persona para poder estar emocionalmente bien. Y hay otra parte que yo diría la más importante, que Dios no me va a desamparar ni me va a desechar porque mis fuerzas, porque mi memoria, porque mi atención ya no sean como la de un joven. Pero generalmente solo pensamos en la segunda parte. En la de Señor, no me dejes, no me desampares. Y si el Señor nos hablara así como yo con ustedes, aunque nos habla de muchas maneras y más claro, pero bueno, así de haz directamente, nos diría, ¿qué estás haciendo el día de hoy? Para darme gloria y honra y quitar de tu mente tanto pensamiento negativo, sin fuerza, sin nada. ¿Qué has hecho hoy? ¿No te puedes mover? Ora. ¿No puedes leer porque ya no ves? Canta. ¿No puedes ir al templo? Prende un radio y escucha algo de alabanza. Bueno, si ya tanto le dices a tu familia, estén conmigo, pues diles, ponme el devocional de hoy, medita. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer durante el día. Por eso habla de mi boca para dar gloria todo el día. Y aquí tenemos a un autor que nos dice que es muy importante con el adulto reintegrar
todo lo que ha vivido en sus años pasados. Fíjense, en los años anteriores a la vejez hay adquisición de conocimientos, hay logros, hay responsabilidad, hay hechos de vida que le han llevado a ser una persona importante, interesante, valorada. Caramba. Si nosotros llegamos al punto de que el adulto en vejez pueda tener ese cambio de mentalidad, de reintegrar su pasado, va a ser una expectativa muy bonita a nivel de pensamiento. Le llamamos a nivel cognitivo. En la infancia tenemos adquisición. Cuando platicamos con los ancianos de cómo fue su infancia, aprendemos muchas cosas bonitas. De cómo ellos eran hábiles para jugar, para crear, para inventar. De los logros en los años 20 y 30, de esos novios y esos amores. Y la carita les cambia a los adultos mayores cuando nos platican de esas conquistas que tenían. La responsabilidad de cómo salir adelante, cómo esforzarse, cómo lograr, cómo ser disciplinado. La etapa ejecutiva, cuando ellos tenían que tomar decisiones, algunas desde muy jóvenes quedaron viudas o madres solteras, sacaron adelante a sus hijos. ¿Qué consejos darían? Hay tanta riqueza, hermanas, para llegar a la reintegración, donde los propósitos de acciones se llegan a consolidar cuando podemos decirle a un adulto mayor que eso que ha vivido puede dejar una huella en su familia, en su vecina, en su vecino, en un hermano. Hay tanto que reintegrar en los adultos mayores. La siguiente, por favor. Esta me encanta, hermanas, porque es una teoría de 1953. Nadie le había hecho caso hasta que socialmente la vejez nos está alcanzando. Se llama la teoría de la actividad. ¿Y por qué la teoría de la actividad? Porque esta teoría dice que si la actividad, ya se le acabó la pila, si la actividad es la base del envejecimiento, va a haber un envejecimiento saludable, porque la persona va a compensar sus pérdidas sociales con un estilo de vida activo. ¿Activo en qué? Como cuando trabajaba en los años 30, no. Ahora que puede seguir activo de acuerdo a sus fuerzas, de acuerdo a sus recuerdos, sus habilidades y sus capacidades. Y lo que hemos visto es que los ancianos que tienen actividad en sus vidas logran transitar muy satisfactoriamente esta etapa. Son ancianos queridos, le gusta a la gente pasar tiempo con ellos, platicar con ellos y es muy enriquecedor. La siguiente. Y bueno, algo que es importante es que al afrontar esa etapa, el adulto se trate con benevolencia. Benevolencia es con bondad y con amor. Es decir, cuidarse a sí mismo. Reconocer que está en una etapa muy diferente, más vulnerable, pero pues si estoy como anciano más vulnerable, también debo darme mi tiempo y mi espacio para ello. Cada persona es responsable de hacer uso, abuso o desuso de sus capacidades. Es decir, lo que sé hacer lo uso, me va a dar satisfacción por hacerlo. Abuso. Si yo sé cocinar y tengo 80 años y me acordé de mi mamá, y llegan los nietos y llegan los hijos, y apenas llegamos y empieza, un vasito de agua,
Se cae el bastón y demás, y hasta miedo nos da, hermanas, porque sentimos que se nos va a caer. Pero mi mamá es de las que, mami, a ver, yo voy por el agua. No, pero es que yo quiero hacerlo. A ver, mami, tranquila, yo voy. Necesito cosas del súper. ¿Quién me acompaña? Mami, hazme una lista, ¿qué necesito? No, es que yo voy. Mis hermanas se enojan mucho con ellas porque dicen, úsame en este. ¿Qué sucede para las 8 de la noche? Que mi mami está de mal humor, con un dolor en la columna insoportable y con un insomnio terrible por el dolor. Eso se llama abuso. O sea, yo tengo que reconocer que ya no puedo hacer todo. Entonces, no tiene nada de malo que les enseñemos a los ancianos a decir, ¿podrías ayudarme? Te puedo encargar. Es un hábito en nuestra cultura no pedir ayuda. Es un hábito, y yo diría malo. Porque si yo necesito, ¿qué tengo que hacer? Pedir. Bueno, tan es un mal hábito y de nuestra cultura, que el Señor en su palabra nos dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O sea, a veces ni a Dios le pedimos ayuda, todo lo queremos hacer. Entonces, aprendamos a cambiarnos este chip desde ahorita, hermanas. Si yo necesito platicar con alguien porque estoy muy triste, pues, hermanas, a ver a cuál encuentro, que me escuche. Si yo necesito que por favor me ayuden a cargar mis cosas, pues el muchacho que pasó jovencito, ¿me puedes ayudar? ¿Qué me puede hacer? ¿Una cara fea y decirme que no? Pues ni modo, ya pasará otro que me ayude. Pero hablar, hermanas, expresar nuestra necesidad. Entonces, el uso, el abuso o desuso, porque cuando llegamos a la etapa de vejez, que nos hagan todo. Y eso es perjudicial para la salud emocional. Valorar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Esa de los años, eso que se llama expertise. Eso que tú ya viviste y que yo todavía no he vivido, pero que puedo aprender de ti. Evitar el empobrecimiento emocional, sentirse víctima, sentirse que ya no puede, que ya no va a avanzar, que la vida es cruel. Hermanos, vivimos en una sociedad que por sí misma es cruel, es injusta y no nos agrada el contexto en el que vivimos. Pero tampoco hacemos uso práctico de la esperanza de vida en Jesucristo. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Pues desde ya, porque cuando sea yo una anciana, yo quiero pasármela cantando, escuchando y compartiendo lo que sé. Pero si nunca lo practico antes, híjole, hermanas, cuando lleguen ancianas ni se van a acordar de la esperanza en Cristo, porque no se practicó antes. Esto es como gimnasia espiritual, diría yo. Buscar paz espiritual, muy importante. Y existen 5 componentes esenciales para los ambientes hostiles en la vejez. Una actividad mental saludable, exposición a desafíos permanentes, estimulación cognitiva, satisfacción emocional y mantenimiento de un estilo saludable. Miren, hermanas, hay ancianos que tienen diabetes, que toman un montón de medicamentos, inclusive insulina, y la persona está, ay, es que no puedo comer, ay, no puedo tomar refresco, ay, no puedo. Cuando si lo único que tienen es su diabetes, podrían decir, a ver, Señor, tengo esta diabetes, ¿por qué no mejor me propongo aprender a comer aunque tenga yo 60 años lo saludable? A disfrutar de esta enfermedad que tengo. ¿En qué sentido? En ver si hay posibilidades de mantener mi nivel de azúcar y esforzarme porque pase mejores días saludables. ¿Sí me explico, hermanas? Tendemos a cargar nuestra piedra,
en lugar de buscar, de darle esa vuelta a que hay espacios más saludables. Por eso es que a nuestros hijos no se les antoja ser viejos. La verdad, no se antoja ser viejo. Pero si yo leo todos los versículos que vienen, ya leímos bastantes, hermanas, sobre ancianos. Créanme que yo sí quiero llegar a los 100 años. Hay mucho, mucho por vivir. Mucho por vivir. La siguiente, por favor. Emociones sanas. Ser flexibles. Autocuestionarse. Muy importante. A ver, ¿por qué estoy triste? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué puedo hacer para ser un anciano feliz? ¿Qué me gustaría que me pasara? ¿Con quién me gustaría pasar el tiempo? ¿Puedo ir a una reunión de mujeres? ¿Puedo ir a un campamento? ¿Puedo ahorrar para irme a tomar un café con una hermana? O sea, ¿qué posibilidades hay? Si no nos autocuestionamos, nunca vamos a encontrar respuestas. Adaptarme a los cambios, por supuesto, ya no tengo 15 años, pero ahora que estoy en la vejez, puedo todavía hacer cosas acordes a la edad que tengo. Y algo muy bonito, desarrollar un proyecto de vida. ¿Por cuánto tiempo? Pues mira, mi hermana, sobre todo las que están ya en esta etapa de la vejez, un proyecto de vida por 5 años vale la pena. ¿Qué quieres hacer en 5 años? Conocer una misión, ir a visitar a tus hijos a la ciudad donde están. ¿Qué quieres hacer en 5 años? Hay mucho por hacer en 5 años. Con tus fuerzas, con tus limitaciones, todavía hay muchas cosas por hacer. Pero si en tu mente solo está, me duele, ay, tengo que, ay, ya no puedo, es muy difícil que puedas ver tus capacidades y habilidades. Esto empuja muchísimo a la salud emocional. La siguiente, por favor. Dice Job, vendrás en la vejez a la sepultura. Hasta ahí me daría miedo. Pero luego dice, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. ¿Alguien sabe lo que es una gavilla de trigo? Es el manojo, que se recoge a su tiempo. O sea que un manojo con todas las varitas de trigo, o sea, con todas las semillitas, que si yo saco todas esas semillitas, va a ser un bulto. Pero más interesante, que si ese bulto lo hago en harina, voy a alimentar a muchos. Que si esas semillas las siembro, voy a fructificar. Que si yo comparto con otros esas semillas, voy a dar con amor bendición a otros. Ahí sí tiene sentido. Que cuando yo me muera, entonces mi vejez haya servido para todo esto. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cómo quieres llegar a la sepultura? ¿Sin sentido o como una gavilla de trigo a su tiempo? Y aprovechando la tecnología, podemos hacer 1000 cosas. Videos o películas que inspiren huella, escuchar música, cantar, aprender un canto nuevo, escuchar audios bíblicos y de esos estudios resumir 2 cosas que me sirvan para el día de hoy, mandar mensajes de aliento o citas de la Biblia, tener un grupo de amigos que me acompañen física o por video. Hermanas, ahora ya no cuesta nada ponerse y decir saludos, te extrañamos y mandarlo por WhatsApp. Y bien bonito que se siente que se acuerden de uno. O aprender textos bíblicos con hilitos en los dedos. Y les puse aquí un ejemplo. Con estambre, hermanas, ustedes pueden hacerse un nudito o una pulsera y de esa manera
y recordando el texto de hoy. O partes importantes, no necesariamente todo el texto. Y de acuerdo a lo que quieran aprender, ponerse hilitos para recordar. La siguiente. Bueno, estoy ya casi terminando, hermanas. Necesitamos envejecimientos exitosos. Desde mi punto de vista como psicóloga, es lo que estamos enseñando a las nuevas generaciones en la universidad, para que los estudiantes de psicología volteen sus ojos en esta tercera edad y cuarta edad y podamos darles un trato en el que ellos, los ancianos, encuentren respuestas y mejores niveles de vida. No se tiene que llegar a la frustración del envejecimiento. Recuerden, ¿quieren llegar solos o con sus gavillas a tiempo, en el tiempo señalado del Señor? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No lo digo yo, mis hermanas. Creo firmemente que Dios tiene propósitos para la tercera edad. Pero ¿saben qué? Hay que poner en práctica a Jesús en nuestra vida. Hay que hacerlo. Hay que hacer verdad lo que me sé de memoria. Porque si no, seguirán siendo ancianos tristes, con dolor, con tristeza, frustrados. La que sigue, por favor. ¿Me la regresa, porfa? Salmo 92, del 12 al 14. 92, del 12 al 14. La siguiente, por favor. Y cierro con esto, mis hermanas. Por todas aquellas que les dije al principio, estoy en la rayita, pero no empujen, ahí voy con calma, ¿ok? Todas las que estamos en esa antesala de lo que es la vejez, el anciano, tercera o cuarta edad, que se llama prevención. Aprendamos a autocuidarnos, a ser independientes, no dependientes de nuestra familia. Aun cuando yo no me pueda mover y esté en una silla de ruedas, no necesariamente debo ser una carga emocional. ¿Sí me explico? Quizá lo físico ya no me está funcionando, pero hay una parte emocional y de mis habilidades y de mis emociones que todavía puedo hacer algo con ellas. El envejecimiento exitoso a través del aprendizaje. ¿Qué puedo aprender? Se las pongo bien fácil. La palabra de Dios. ¿Qué puedo aprender? Mucho. Es lo más fácil porque está a la mano. A nadie se nos dificulta. De ahí muchísimas cosas más. Desafortunadamente la palabra de Dios la ponemos en último lugar. Pero podríamos aprender cómo ser abuelitos felices, cómo orar por otros, cómo, híjole hermanos, me voy a tardar haciendo una lista de todo lo que podemos hacer. Necesitamos una pedagogía preventiva para la jubilación, es decir, si podemos compartir con otros cómo prepararnos para cuando nos vayamos a jubilar, sería excelente. Porque en lugar de pensar en pérdida, pensaría en que me he graduado de trabajar tantos años, ¿verdad que se siente muy bonito titularse, hermana? Y después de 5 años, ¿por qué no piensas que si ya trabajaste tantos años, te vas a graduar de ya no trabajar? Y ahora, ¿cómo vas a administrar lo que te resta de tiempo? Eso es pedagogía preventiva. Programas socioeducativos que nos preparen a una etapa de qué voy a hacer ahora con esto de que, entre comillas, tengo tiempo libre. Entre comillas, porque hay mucho por hacer. Y una pedagogía basada en proyectos de vida. ¿Qué significa? ¿Con qué vas a llenar tus actividades? Pero también con qué vas a llenar tu esperanza y tu vida espiritual.
Pensamos en qué voy a hacer, pero no pensamos en cómo voy a llenar mis tiempos en que me voy a ir sintiendo solo. Y si tú no los llenas con la presencia de Dios, va a estar complicado que otro tenga tiempo para llenar tus necesidades. Todos tenemos necesidades y siempre pensamos en nosotros. De aquí a que los comparto, entonces uno tiene que procurar su alimento espiritual. La pedagogía basada en proyectos de vida implica eso, que nosotros busquemos a Dios cuando puede ser llamado y le llamemos en tanto que está cercano. Otra vez, pidamos ayuda. La siguiente, por favor. Ya terminó, ahora sí, en serio. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Lee la palabra, reúnete con otras, canta con otras personas, ora, practica la convivencia si te puedes ir a una reunión, a un campamento, y haz actividades para compartir tus capacidades y habilidades con otros. Una vejez exitosa y fructífera. Sobre todo, hermanas, porque Dios nos enseña a ser ancianos, que seamos gavillas, ancianos contentos, felices. Creo que ha llegado el día en que los cristianos mostremos esa otra cara de lo que es la tercera edad. Es una etapa en la que nos prepara para estar al encuentro del Padre. Adiós miedos y fracasos. Es la parte más hermosa de la vida de un ser humano. Que Dios nos bendiga.